Un saludo para todos. Mi nombre es Mónica Juliet Cruz Ramírez. Soy fisioterapeuta, especialista en sistemas de gestión, maestrante en administración de organizaciones y docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy les voy a hablar de las acciones de los fisioterapeutas en el área de seguridad y salud en el trabajo. Esto es una revisión bibliográfica. ¿Por qué decidimos hacer una investigación acerca de este tema? Porque nosotros como fisioterapeutas nos dimos cuenta que la parte de la rehabilitación está llena de personas que han tenido enfermedades o accidentes de tipo laboral. Entonces, al hacer esta investigación nos dimos cuenta que desde la OMS hay una parte o una investigación muy profunda sobre el tema y se han dado cuenta que la morbilidad por las enfermedades laborales es bastante alta. El 37% de las personas que tienen enfermedades laborales tienen que ver con dorsales. Entonces nos damos cuenta que la parte osteomuscular tiene una importancia bastante grande dentro de esta carga. Adicionalmente, la OMS también habla que en los países las pérdidas por el Producto Interno Bruto son entre el 4 y el 6% por estas enfermedades laborales. Entonces esto hace que sea de vital importancia que nosotros como fisioterapeutas nos determinemos cuál es nuestra labor en esta área tan importante desde la seguridad y salud en el trabajo. También la OMS habla que las instituciones gastan entre 18 y 60 dólares por empleado en todo este proceso de enfermedad laboral y pues tiene una carga realmente y estadísticas bastante importantes con el tema. Entonces nuestro objetivo básicamente es determinar las acciones de los fisioterapeutas en el área de seguridad y salud en el trabajo, lo que se ha escrito. Nuestra metodología: hicimos una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos como fue EBSCOhost, Elsevier, Dialnet Plus, Medline, entre otros. Nosotros buscamos artículos entre 1999 a 2019 con las siguientes palabras claves como fue fisioterapeuta, fisioterapia, seguridad y salud en el trabajo, accidentes, morbilidad y sintomatología. Fue básicamente lo que tuvimos en cuenta. Encontramos 41 artículos como de los grandes, pero de esos escogimos 21 que nos podrían servir. Entre esos artículos hay artículos de revisión bibliográfica, de revisión sistemática, estudios de corte y estudios de caso y control. Vimos que dentro del área de seguridad y salud en el trabajo, los fisioterapeutas manejan 4 áreas grandes, que son promoción, prevención, evaluación de puestos de trabajo y modificaciones ergonómicas. Entonces esas son como las áreas principales y dentro de cada área hay acciones específicas. Con respecto al área de promoción, el fisioterapeuta, ¿qué hace? La idea es que trabaje con las entidades gubernamentales para orientar todo ese proceso de resoluciones de leyes que intervienen específicamente al empleado, pero también que tienen que ver con los empleadores. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que las leyes se crean, pero sin que haya profesionales que estén guiando ese proceso de las leyes. A veces se crean y resultan ser realmente o innecesarias o no le sirven al empleado o no le sirven a los empleadores. Entonces la idea es que el fisioterapeuta trabaje en esas áreas y en esa creación de leyes o en esas modificaciones de las leyes como se puedan hacer. Con respecto al condicionamiento físico, el fisioterapeuta lo que hace es guiar a los empleados sobre la importancia de la condición física. ¿Y cómo hace esa guía? No simplemente es que haga ejercicio 3-4 veces a la semana, sino de acuerdo a su labor, qué ejercicio, qué condicionante le puede ayudar para que esa condición, como ya lo he dicho, le pueda favorecer no solamente en el área del trabajo, sino también en su vida social. Con respecto al autocuidado, el fisioterapeuta hace una parte muy importante que es concientizar al empleado sobre la importancia de su corporalidad, de la
importancia de manejar su postura, manejar sus movimientos repetitivos si así lo tuviera, y cómo eso le influye. Entonces esa parte de concientización que hacemos nosotros los fisioterapeutas, o que desde la revisión se observó, es bien importante. Con respecto a las acciones de la empresa, nosotros como fisioterapeutas trabajamos de la mano con los empleadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es que los empleadores adopten políticas en beneficios de ellos mismos, pues porque obviamente si tienen empleados que no tienen altas tasas de morbilidad o de accidentes laborales, pues van a ser empresas o organizaciones más productivas, y también obviamente en beneficio de los empleados, porque eso le va a ayudar a los empleados a ser un poco más productivos. Y la productividad no solamente se tiene que ver desde el área del trabajo, sino también en su casa, como pueden ser socialmente, pues ser un poco más activos, o que no tengan tanta morbilidad que los afecte en ambos lados. Con respecto a la prevención, los fisioterapeutas, dentro de lo que vimos en la revisión, hacen tres grandes intervenciones. Uno, analizan la mayor prevalencia que hay en las enfermedades. ¿Cómo hace esto? Entonces determina, de acuerdo a las áreas, cuáles son las enfermedades que se repiten más. Obviamente no es lo mismo un empleado de una oficina o un empleado que trabaje en un área de producción, o a un empleado que esté en la calle haciendo ventas, o el que está transportando. Son diferentes, y la idea del fisioterapeuta es que mire la prevalencia de acuerdo a las áreas de trabajo. Hace un análisis de los factores de riesgo, también mirando no solamente al individuo, sino el área en el que trabaja el individuo. Entonces es importante ese análisis de puesto de trabajo que sea muy concienzudo con respecto al individuo, pero también al área, y detecta las necesidades y problemas de salud. Entonces eso también se hace muy de la mano con el empleado, y muy de la mano con el empleador, porque pues el empleador son las personas que nos dicen, bueno, en este mes tuvimos tanta tasa de morbilidad y estas fueron las causas. Entonces esta comunicación que tiene que tener el fisioterapeuta es clave entre el empleado y el empleador, para también posteriormente, que viene la parte de intervención, que tenga intervenciones realmente que funcionen y que sirvan para las instituciones y para el empleado, como les venía diciendo. Viene la parte de intervención del fisioterapeuta, que es la tercera área grande. En esta hacen varias acciones. En una específica es la evaluación. Entonces evalúa al empleado, evalúa y analiza los puestos de trabajo, evalúa las sintomatologías. ¿Qué hace con el análisis de los puestos de trabajo? Entonces el fisioterapeuta lo que hace básicamente es analizar el individuo, analiza los puestos de trabajo y determina qué cambios qué cambios ergonómicos está teniendo el individuo con respecto a ese puesto de trabajo, es decir, cómo su puesto de trabajo está afectando la salud del individuo. Entonces hace ese análisis grande. Hace un análisis de la sintomatología, entonces para determinar qué lesiones o qué síntomas está teniendo el individuo de acuerdo a esa labor que está ejerciendo. Como les decía anteriormente, no es lo mismo analizar un puesto de trabajo de una oficina a analizar un puesto de trabajo en una mina. Entonces todos esos análisis el fisioterapeuta tiene que hacerlos de manera concienzuda. El fisioterapeuta tiene que mirar y hacer ese análisis preguntándole también al empleado. O sea, lo que siente el empleado es súper importante en estos puestos. Y también mirar cómo estos puestos de trabajo están influyendo en su salud, como les venía diciendo. Después de hacer todo este análisis, hace una delimitación y cuantifica. ¿Qué quiere decir eso? Entonces delimita qué es lo que le está ocasionando al individuo esas lesiones, esa sintomatología o esa morbilidad, y la idea es que haga unas estadísticas claras sobre cómo esto está afectando no solamente al individuo, sino al área y obviamente en la parte de productividad a la organización. Y pues ahí esa es la intervención grande que hace. De ahí viene esa intervención
que la hace en varios ejes. En la primera es esas modificaciones ergonómicas. Entonces, ¿cómo hace las modificaciones ergonómicas? La idea es que comprende y analiza a la persona en el ambiente laboral. ¿Cómo está esa persona dentro de su ambiente laboral? La idea de estas modificaciones es que disminuya los dolores musculares, disminuya las sintomatologías, especialmente de cuello y espaldas, y que ahí determine si hay un problema o no hay un problema que se pueda, o cómo se puede intervenir esos problemas que le están ocasionando al individuo el puesto de trabajo. Dentro de los estudios se observó que estas modificaciones ergonómicas tienen gran impacto en la vida del individuo y pues obviamente en las organizaciones, porque disminuyen significativamente los dolores osteomusculares, mantienen y mejoran la calidad de vida y salud del individuo. Otra función ahí es las pausas activas. Estas pausas activas, la literatura o lo que encontramos nos muestra que deben ser muy enfocadas a lo que está haciendo el individuo. O sea, las pausas activas no pueden ser iguales para toda la gente. No puede ser que las mismas pausas activas que yo esté realizando en el área de oficinas sean las mismas que se realizan en el área de carga, por ejemplo. Las pausas activas tienen que ser enfocadas a lo que está haciendo las personas, al área en que estamos trabajando. Recuerde que las pausas activas son esos periodos de, entre comillas, descanso, donde saco a mi empleado de esa actividad rutinaria que tiene para que haga un momento de ejercicio que le sirva, pero tiene que ser, como les venía diciendo, que le sirva de acuerdo a la función que está realizando o a la que él hace durante toda su jornada laboral. Estudios también importantes que encontramos es que el ejercicio terapéutico es muy importante para esa disminución de la morbilidad y la sintomatología. Hay empresas que tienen programas de ejercicio terapéutico dentro de su organización en donde sacan al empleado durante 30-40 minutos a que haga ejercicio específico para mirar esas cualidades físicas que quieren lograr. Entonces, en la parte cardiovascular, en fuerza o en flexibilidad, de acuerdo a la labor. O sea, esto tiene que ser muy enfocado de acuerdo a la labor y a las condiciones que tenga el individuo para lograr los objetivos que nosotros realmente queremos. Y desde esta parte de intervención, nosotros como fisioterapeutas hacemos una educación. Esta educación es de manera transversal, entonces es muy importante educar al individuo, como les decía en la primera parte de promoción. También aquí se hace una educación cómo influye su puesto de trabajo en su ergonomía, cómo él de pronto está haciendo malas las posturas, la parte de higiene postural es súper importante, el levantamiento de carga o esos movimientos repetitivos que está haciendo. Entonces esa parte de educación es súper importante. Y también educación en cómo prevenir esa sintomatología que le está ocasionando, o si ya la tiene, cómo puede ayudar a disminuir esa sintomatología. Entonces básicamente esto lo hace desde intervención. ¿Qué viene para los fisioterapeutas o qué se está haciendo últimamente? Se están haciendo varias cosas. Las tecnologías de punta para los programas de prevención y promoción. ¿Qué se está haciendo ahora? Hay apps que básicamente lo que hacen es hacer pausas en que le muestran a usted, bueno, este es el momento de hacer una pausa activa. También le muestran cómo hacer esa parte de higiene postural o le muestran ejercicios específicos que puede hacer y que le pueden ayudar al individuo. La medicina personalizada tiene que ver con que no se puede tratar a la organización como un todo, sino, como yo les decía, como individuos y como áreas. Y de acuerdo a eso, pues obviamente hago mi intervención. No puede ser lo mismo para todos. No puede ser lo mismo para todos en la misma área. Entonces tiene que ser muy específico lo que se le va a trabajar a cada persona. Y pues dependiendo del área, como les he venido comentando. La terapia genética también se ha venido utilizando. Esta terapia genética se utiliza más en la parte de rehabilitación. Como les dije al principio, pues el objetivo de esta investigación fue mirar cómo se influía o qué era lo que pasaba, por qué llegaba tanta gente para rehabilitación
en estos comorbilidades ocasionadas por la parte laboral. Entonces ahorita se está haciendo terapia genética muy importante en esta parte de rehabilitación, que lo que busca es disminuir esos dolores o esas lesiones osteomusculares que se vienen presentando en los individuos, pues dependiendo del área en el que trabaja. ¿Cuál es la idea? Reducir la incidencia y la severidad de la población, de las lesiones musculoesqueléticas que se producen por los trabajos. Se utiliza también nanotecnología. La nanotecnología se utiliza muchas veces para medir los, digamos, utiliza la electromiografía, y la electromiografía lo que hace es medir qué grupos musculares se están utilizando. Entonces en este momento esa nanotecnología se utiliza en tiempo real. Entonces se ponen de pronto dispositivos específicos, se le pide al trabajador que haga su jornada laboral y después de eso se hace un análisis específico de cuáles son los grupos musculares que más trabajan, los que menos trabajan, o cómo él está haciendo esas actividades, para a partir de ahí de hacer un diagnóstico, entonces empezar a mirar todas esas actividades de prevención que yo le puedo hacer a mi trabajador. Y pues también qué políticas se pueden implementar desde la parte del empleador. Y la parte de telemedicina que se está utilizando ahorita tanto en este momento, que es importante que nosotros como fisioterapeutas nos fortalezcamos en este tema, porque lo hemos tenido olvidado, y miren que se está viendo muy importante en este momento. Y desde Seguridad y Salud en el Trabajo ya se viene hablando desde hace unos años la importancia de que yo le pueda mostrar a mi empleado, bueno, o al empleado de una organización, bueno, usted tiene que hacer tal cosa, ustedes tienen que hacer partes de higiene postural, tienen que tomar hacer estas pausas, o diferentes recomendaciones que también nos pueden ayudar. Como conclusiones importantes, entonces primero miren que nosotros como fisioterapeutas trabajamos desde la parte de promoción hasta la parte de rehabilitación. Esa es una conclusión grande. Segundo, nosotros también como fisioterapeutas todo el tiempo trabajamos en la parte de educación. La educación es supremamente importante y es de manera transversal en todas las áreas. Tercero, la comunicación es supremamente importante, no solamente la comunicación con el empleado, sino la comunicación que yo debo tener con el empleador, y debo ser un puente para los dos, que sea el fisioterapeuta un puente para beneficiar tanto al empleado como al empleador, el empleado en su salud, en su bienestar, y el empleador en la productividad. Y nosotros pues obviamente tenemos que estarnos enfocando todo el tiempo hacia el futuro, mirar qué es lo que nos está mostrando el presente, para nosotros también influir positivamente y hacer esos impactos que requerimos en el individuo, en la comunidad y en las organizaciones. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y buena tarde para todos.